Bien, gracias. Bueno, acá lo que hice fue simplemente repliqué A por E a la X y acá reemplacé, en vez de colocar I, coloqué su igual, A seno de X. Y acá reemplacé, en vez de colocar Z, coloqué coseno de X. Y en estos últimos dos términos, saqué factor común E a la AX, E a la AX, factor común de A coseno de X, más seno de X. Bien, entonces, finalmente acá podemos decir que la derivada de u respecto de x es igual. Bueno, acá de vuelta puedo sacar factor común e a la ax. E a la ax nos va a quedar factor común. Acá nos va a quedar a al cuadrado seno de x menos a coseno de x, ¿sí? Acá saco factor común e a la ax. Esta a multiplica acá, y acá me va a quedar más a coseno de x más seno de x. Entonces acá podemos ver que estos dos términos se pueden cancelar. Menos a coseno de x más a seno de x. Y en definitiva, acá me puede quedar e a la ax y, bueno, acá me queda seno de x, lo puedo también extraer ahora, o sea, sacar el factor común seno de x, y me va a quedar factor de a al cuadrado más 1, porque acá lo extraje, quedó expresado así. Entonces, este es el resultado del ejercicio. ¿Se entendió? Vamos a revisar si es correcto. E a la x seno de x, factor de a cuadrado más 1. Bueno, acá este ha sido un ejercicio en el cual nosotros parametrizamos, más que parametrizar, hemos trabajado con una constante a, pero la hemos dejado expresado en forma literal, digamos. Nosotros acá vemos que si a hubiese sido igual a 0, bueno, nos hubiese quedado directamente e a la 0, que es 1, y el resultado hubiese sido seno de x, nada más, seno de x, porque acá este segundo factor habría sido 0 al cuadrado más 1, que es 1. Este es un ejemplo, digamos, de un primer ejercicio, digamos, de este tema de derivada de función compuesta. ¿Alguna duda, chicos? Recuerden que esta clase, debido al relativamente, no digamos poco tiempo, pero bueno, la materia la vemos, si se fijan, son muy pocas clases, a pesar de que hemos tenido la suerte de no tener ningún feriado. De todos modos, en este contexto, el feriado por ahí también lo trabajamos, pero bueno. Es relativamente poco, digamos, el tiempo, o sea que es fundamental de que ustedes complementen esto que vemos acá en clase con la información que está en YouTube. Ahí está la dirección, ¿no? Se recuerdan el canal AM2 LC Masu. Ahí están todos separados por lista de reproducción. Hay varios ejercicios más. Yo estoy subiendo aún más ejercicios para que ustedes tengan para practicar y hacer de esa información que está en YouTube, no solamente para ustedes, sino para el resto de los cursos que yo tengo, o el resto de los cursos, que también tengan ahí un material de consulta. Y los ejercicios están explicados así. O sea, está la cara mía explicando todo esto, lo único que no tengo audiencia, digamos. Lamentablemente eso es lo que es un poco aburrido para mí. Y por otro lado, si yo estoy acá con ustedes
ustedes se dan cuenta de un error que yo puedo cometer, porque es infalible, y yo lo corrijo. En cambio, cuando estoy trabajando en YouTube solo, por ahí se me escapa algún signo, algo mal, y lo continúo mal, y bueno, después los chicos me escriben en el blog. Por eso es importante que ustedes vean no solamente los videos, sino también lean los blogs. En el blog pueden estar indicando a algún compañero de una duda que le surgió, algo que cree que está mal, así que es importante. Complementen con esa información. Bueno, si no hay duda, paso a otro ejercicio. O si necesitan alguna consulta, la formulan ahora. ¿Vamos a otro? Hagamos otro, pues. Ustedes están más dormidos que yo, me parece. ¿No? Ναι. Bueno. Vamos a hacer, a ver, tenemos... Vamos a hacer este ejercicio. Bueno, vamos con este, el segundo de los ejercicios. Bueno, acá tenemos una función W, que es igual a 3x menos 2y. De todos modos, ustedes fíjense los que han asistido al teórico, porque probablemente Giordano les haya dado algún ejercicio, y cosa de que yo no replique el mismo ejercicio que han visto en el teórico, ¿no? 3x menos 2y dividido z al cuadrado, siendo y igual al logaritmo natural de x al cuadrado por u, y z igual la raíz cuadrada de 3 menos 2u, raíz cuadrada de 3 menos 2u. Bueno, acá también lo que nosotros podríamos ver, tenemos que entender lo siguiente: w es una función de x, y z. Esto no hace falta que ustedes lo hagan en el momento de desarrollar el ejercicio. De hecho, no lo van a hacer porque, como es por aula virtual, van a tratar de ir directamente a apuntarle a empezar la resolución. Pero esto, en el caso de que ustedes tengan duda, formulen esto. Entonces van a tener que esto es igual a la función de... Ahora van a poner x. ¿Acá está x? No, o sea que queda x. Y, ¿acá está y? Sí, bueno, pon eso igual. Pero no vamos a poner logaritmo. Vamos a poner que y es una función 1 ¿de qué? De x y de u. Y en vez de colocar z, vamos a poner una función 2, z. ¿De qué es función z? Solamente de u. Entonces vamos a ver cuál es la variable dependiente, w. ¿Y cuáles son las variables independientes? Las variables independientes son x y u. X y u. O sea, tenemos dos variables independientes. Y tenemos justamente una de las variables independientes que es también variable intermedia, o sea que sería algo asociado al tercer caso que hemos visto. Que no nos importa que sea primero, segundo y tercero, porque no va a aparecer una pregunta que diga, por favor, describa si este ejercicio corresponde al primer caso, al segundo, al tercero, al décimo. No, lo que les van a pedir a continuación de esto es calcule la o las derivadas finales o parciales posibles. Bueno, entonces acá ustedes ven que es derivada de w respecto de x y derivada de w respecto de u.
O sea que lo que tienen que calcular es la derivada de W respecto de X y la derivada de W respecto de U. Son las dos incógnitas. ¿Y por qué derivada parcial? Es más de una. Son 2, 3, 4, 5. Si fuese solamente una, es total. Pero como ya son más de una, son parciales. Entonces acá vamos a tener no una fórmula, no una regla de la cadena, no una receta, vamos a tener dos recetas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Creo que ya lo hicimos este ejercicio, ahí pusieron en el chat. No sé Ah, si bueno. todos lo hicieron o... Bueno, ustedes me dicen si lo repetimos o vamos por otro. Sí, lo hicimos la última clase. Bueno, vamos por otro ejercicio entonces. Eso, bueno, gracias ahí por avisarme. Fíjense este otro ejercicio, tenemos B igual a E a la 3i factor de z más x sobre 10. ¿Lo habrán hecho? Sí, eso también. Después, Pero en el teórico han hecho práctico. no, pero este No, lo lo vimos. dio usted, profe, la última clase. ¿Cómo? Lo dio usted en la última clase. La última clase dio los Entonces, tres casos y el ¿vimos ejercicio. función compuesta? ¿Vimos función compuesta en la última clase? Sí, los primeros tres casos. Ah, ¿y función implícita? No, no. No. ¿Cuántos ejercicios vimos de funciones? Esos eh, dos. Esos dos que justo estaba para hacer. Miren ustedes qué puntería. Bueno, entonces vamos a ver si hacemos algún otro. Podemos hacer. A ver, acá tenemos Z igual a la. Me avisan, por favor. Lo que pasa es que, bueno, no sé si el que está grabando, no sé si me pasó por mail el link de lo que están subiendo al Drive. Ahora me fijo, no me acuerdo si lo pasé o no. Después pásenmelo, porque yo de esa forma voy revisando qué ejercicio voy dando. En Bueno, realidad soy medio organizado en ese aspecto, ¿no? Es un punto a mejorar. No tengo, como tengo 6 cursos, por ahí tomo ejercicio salteado y por ahí repito. Entonces vamos con tangente de x por el coseno de y. Este no lo hicimos, creo, ¿eh? No, En, no, ese do- no. en donde nos dicen que x es igual a u por el logaritmo de b, u por el logaritmo natural de b, e y es igual a la raíz cuadrada de u cuadrado más b al cuadrado. Bueno, entonces acá no hace falta hacer digamos, todo el desarrollo que hicimos recién, pero vemos que la variable dependiente es z y las variables intermedias son x e y, pero x e y dependen de u y b, o sea que en este caso estamos en el segundo caso, porque tenemos que, las variables intermedias no son variables finales, y las variables finales son dos. Entonces lo que tenemos que calcular son las derivadas de z respecto de u. Derivada de z respecto de u, una. Y la otra, la derivada de z respecto de b. La derivada de z respecto de b. Entonces vamos a hacer la regla de la cadena. Derivada de z respecto de u es la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de x, después rectificamos todo, más la derivada de z respecto de y por la derivada, perdón, acá me equivoqué, derivada de x respecto de u, estoy derivando respecto de u, derivada de z respecto de y por la derivada de y
respecto de u. Hacemos el control, que es lo que yo les había sugerido la semana pasada. Empezamos con z y finalizamos con respecto de u. Y las variables así cruzadas son iguales. Esta es la receta. Derivada de x respecto de u, perfecto, sí se puede calcular y es una derivada parcial. Y la derivada de y respecto de u también la podemos calcular. Vamos a hacer esta otra fórmula. Bueno, también es simple, digamos, ¿no? Porque vamos a hacer la derivada de z respecto de x, ahora por la derivada de x respecto de b, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de b. Z, 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 terminamos en respecto de b, y las cruzadas son iguales. Entonces, tenemos que completar esas dos fórmulas. Entonces, lo que vamos a hacer, sin importar el orden en el que van apareciendo acá las derivadas, vamos a calcular primero todas las derivadas posibles de esta función, y luego vamos a ir a la segunda función. Entonces, vamos a hacer la derivada, acá vamos a hacer la derivada de z respecto de x. La derivada de z respecto de x. Derivada parcial de z respecto de x. Tenemos la derivada de la tangente por una constante, que es coseno de y. ¿A qué es igual la derivada de la tangente? Si tenemos que y es igual a tangente de x. Y prima, bueno, en todo caso, si alguno tiene la tabla ahí, pero me parece que es 1 sobre coseno al cuadrado de x, y como el coseno es la inversa de la secante, esto también lo podemos poner como secante al cuadrado de x. Para el que no se recuerde, inclusive yo esto lo explico en un video, tangente de x es seno sobre coseno, ¿sí? Si tenemos que hacer y' es la derivada de un cociente. Es u', que es la derivada del seno, que es el coseno, por b. Y b es coseno de x, menos u, por la derivada del denominador, que es menos, por eso que quede más, de nuevo seno de x, dividido b al cuadrado, o sea, dividido coseno al cuadrado de x. ¿Y acá qué queda? Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, que es igual a 1. La relación fundamental de la trigonometría, dividido coseno al cuadrado de x. Bueno, de esa forma me quedo más tranquilo porque más seguro esto. Entonces acá nos va a quedar coseno de y, que es una constante, es una función constante a los ojos de x, dividido coseno al cuadrado de x. ¿Se entendió esto, no? Esto no, medio entre paréntesis, como para recordar un poco en el caso de que no tengamos la tabla y quisiéramos estar seguros. Luego vamos a hacer la derivada de z respecto a la otra, que es derivada de z respecto de y. Respecto de y, la derivada del coseno es menos el seno, o sea que acá vamos a poner menos tangente de x, que es la constante, y acá le vamos a poner seno de y. Entonces ya hemos calculado las dos derivadas factibles posibles de z. Ahora vamos a calcular estas otras derivadas. Bueno, yo le trazo una raya ahí como para separar, digamos, la derivada de esta función y luego las derivadas de esta, pero no es necesario. Ahora acá vamos a hacer la derivada parcial de x respecto de u. Bueno, va a ser directamente el logaritmo de b. Respecto de u, el exponente es igual a 1, queda u elevado a la 0 y queda solamente la constante. Y ahora vamos a calcular acá la otra derivada, la derivada de x respecto de b. La derivada de x respecto de b es la constante, que es u, por la derivada del logaritmo de b. La derivada del logaritmo de b es la derivada del argumento dividido el argumento.
La derivada de b respecto de b es 1, dividido el argumento es b. Ahora bajamos acá a la derivada parcial respecto de i. La derivada de i respecto de u. La derivada de i respecto de u. Bueno, esto es lo mismo que decir u al cuadrado más b al cuadrado elevado a la 1/2. ¿No? Acá tenemos una función irracional, una raíz, en este caso raíz cuadrada, pero podría haber sido raíz cúbica. Podemos expresarla como su discriminante elevado a un exponente fraccionario, en el que el denominador de ese exponente, el denominador, es igual al índice de la raíz, que no hace falta poner. Entonces, a esto lo resolvemos como derivada de una potencia. Bajamos el exponente, ahí lo bajé al exponente, 2. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajarle una unidad al discriminante. O sea que va a quedar, y de acá, si nosotros hacemos i', ¿qué va a ser? 1/2, que es bajar el exponente, va a quedar u al cuadrado más b al cuadrado elevado a la 1/2 menos 1. Y 1/2 menos 1 es menos 1/2. Entonces esto quiere decir menos 1/2 es, por ser negativo, va al denominador. Y por ser 1/2 es una raíz cuadrada. U cuadrado más b al cuadrado. Y no finaliza ahí la historia porque tenemos que, por regla de la cadena, ahora de la derivación simple, tenemos que calcular la derivada del discriminante respecto de u. Es igual a 2u. O sea que acá es igual a 2u. Y vamos a simplificar el 2 con el 2. O sea, la derivada de i respecto de u. Y si hacemos la última, que es la derivada de i respecto de b, bueno, va a ser similar. Ustedes se fijan que acá tanto u como u y b cumplen el mismo rol en esta función. Entonces es fácil darnos cuenta que el resultado, bueno, adaptando las variables, va a ser similar. O sea, en vez de colocar u, acá vamos a colocar b, y acá va a ser la raíz cuadrada de u al cuadrado más b al cuadrado. U al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? ¿Se entendió esto? Todas estas cosas que yo voy agregando, bueno, es un poco para, digamos, para recordar algunos conceptos o algunos tips, algunas ayudas, como para que desde el punto de vista mnemotécnico les sirva a ustedes al momento del aprendizaje y en definitiva les va a servir al momento de realizar la evaluación. ¿Ha quedado claro hasta acá? Sí. Sí, profe. El Muy profe bien. en teórico nos había mostrado una manera que era utilizando matrices para calcular esto. ¿Puede ¿En ser? funciones compuestas o en funciones implícitas? No sabría decirlo, no sé cuál de En las dos era. funciones implícitas. En funciones implícitas. Y más que matrices eran determinantes. Determinantes, Porque claro. era usar la regla de Kramer. Lo vamos a ver en un ratito. Pero en un ratito ya terminamos este ejercicio y empezamos con derivación de funciones implícitas. ¿Ah? Bien, entonces acá vamos a reemplazar derivada de z respecto de x es coseno de y sobre coseno al cuadrado de x. Esto. Ya puse esto. Ahora voy a colocar esto. XU. XU es logaritmo de b. Más. Ahora voy a colocar esto. ZI. ZI, bueno, es negativo. Y es tangente de x por el seno de y. Y ahora ponemos IU. Y derivada de y respecto de u va a ser igual a u dividido la raíz cuadrada de u al cuadrado más b al cuadrado. Igual. Vamos a completar ahora esta.
zx, al igual que recién, coseno de y dividido coseno al cuadrado de x por xb. xb es u sobre b, más zi, bueno, es negativo, o sea que acá va a quedar negativo. Entonces acá vamos a tener, al igual que el primer factor de la expresión anterior, por el seno de y, lo único que acá tenemos derivada de y respecto de b, y acá va a ser igual a b, dividido la raíz cuadrada de u al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos ya desplegadas las dos resueltas, digamos, ¿no? Lo único que no hemos llegado todavía a una mínima expresión. ¿Y qué tendríamos que hacer para llegar a una mínima expresión? Bueno, los resultados, tanto este como este, tienen que estar en función de u y de b. Ambas derivadas. Derivada de z derivada de z respecto de b, tienen que ser ambas funciones de las variables independientes, de u y b. Y acá vemos que tenemos, acá no tenemos u y b, tenemos y tenemos x. Acá tenemos u y b, está bien. Tenemos x y tenemos y. O sea que lo voy a hacer solamente con el primero. En definitiva, mucho no nos va a decir, pero inclusive nos va a quedar una expresión un poco compleja, digamos, ¿no? Porque vamos a tener derivada de z respecto de u. Va a ser coseno de y. O sea que vamos a tener el coseno de, aquí es igual a y, la raíz cuadrada de u al cuadrado más b al cuadrado. Sobre coseno al cuadrado de x. Coseno al cuadrado de x. Y aquí es igual a x. X va a ser igual a u por el logaritmo de b. Luego vamos a colocar acá por el logaritmo de b. Acá no es que podamos simplificar, ojo, porque este es un factor y este es un argumento de una función coseno, que a su vez está elevado al cuadrado, o sea que no se puede simplificar. Menos la tangente de... Bueno, acá podríamos empezar colocando... bueno, vamos a ir el mismo orden. Tangente de x, pero x es igual a u por el logaritmo de b. U por el logaritmo de b. Y acá tendríamos seno de y, que sería y sería la raíz cuadrada de u al cuadrado más b al cuadrado. Para finalizar con este último factor, que es u sobre la raíz cuadrada de u al cuadrado más b al cuadrado. Entonces nosotros vemos ya que esta expresión, que deriva de esta, está todo en función de las variables independientes, de u y de b. De u y de b. No aparecen las variables intermedias. Habría que ver si entre estos dos términos podríamos hacer algo como, por ejemplo, sacar factor común, y la verdad que no veo, porque acá tenemos coseno y logaritmo de b, acá nada que ver. Y en el denominador tampoco. O sea Se puede que como... sacar un factor común, pero no creo que sirva. Escribiendo ¿Cuál? tangente como seno sobre coseno, pero es más engorroso. Sí, pero acá nos quedaría seno sobre coseno, u logaritmo de b, que acá no lo tenemos, u logaritmo de b. Habría que ver alguna identidad trigonométrica, porque acá tenemos el coseno al cuadrado de un ángulo, que es igual a 1 menos el seno al cuadrado de un ángulo. Este ejercicio típico es como para que nos dé... ¿Cómo? ¿Coseno al cuadrado no es u por logaritmo natural de b? No tiene argumento. El coseno al cuadrado, ¿no tiene el mismo argumento que la tangente? Sí. Por eso digo que podríamos sacar factor común
Factor común en o sea, esto que tenemos acá, podríamos poner seno sobre coseno y sacar un factor común, más que un factor, un divisor común. Claro, pero sería más engorroso. Sí, sí, sería más engorroso, pero sí es una alternativa, es correcto lo que estás diciendo. Pero este ejercicio se presta más que nada para que a uno le digan, por ejemplo, bueno, evaluar esta derivada para U y B, igual a, y que nos den un par de valores y llegar a esa solución. Lo importante de esto es entender bien cuáles son las variables intermedias, entender bien qué es lo que hay que hacer, que lo que tenemos que hacer son estas dos derivadas, que son parciales, realizar bien la receta, que es la regla de la cadena, obviamente realizar bien cada una de las derivadas, y luego, bueno, sustituir, que es simplemente copiar y pegar, y resolver bien algebraicamente, y si es que nos dan evaluar en algún punto la resolución aritmética. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a pasar entonces ahora a la derivación de funciones implícitas, chicos. ¿Ah? Profe, A ver, con respecto a B, no sé si la iba a hacer o no, pero por las dudas. ¿No? ¿Quieren que la hagamos? La hacemos, ¿eh? No, lo dije por las dudas nomás, el comentario. No, porque en definitiva es acá tenemos que hacer algo similar a lo de recién. Reemplazar y por la raíz cuadrada, reemplazar x por u por logaritmo de b, y lo mismo acá, reemplazar x e y. Por ahí nos puede dar la posibilidad de sacar algún factor común, hay que hacer alguna cancelación, simplificación, pero bueno, queda para tarea como ustedes. ¿Ah? Y fundamental que complementen esto con información de YouTube, porque si no, no llego. ¿Ah? Yo me estoy valiendo de la información que estoy subiendo. YouTube hay un poco más de 100 ejercicios subidos ahí, ¿no? Así que 100 videos. Así que por favor traten de utilizarlo porque la idea mía es a esta base ir no solamente manteniéndola, corrigiéndola e incrementándola para este año y para los años siguientes, aunque volvamos obviamente que vamos a volver a la modalidad normalidad, o sea, presencia. Bueno, vamos a empezar con derivada de función implícita, ¿sí? Y bueno, tiene algunas cosas parecidas a esto.